La salud del Papa Francisco tiene en vilo al mundo católico y también genera toda clase de expectativas en torno a la eventual sucesión en la máxima cabeza de la Iglesia Católica en el mundo. A lo largo de la historia de esta Iglesia Católica son muchos los casos de los papas que han renunciado y muchas las historias que se han tejido alrededor de la muerte del Papa y sobre todo con su reelección. Desde la coyuntura de las noticias nos devolvemos en el tiempo. Esto es Memorias del Mundo, un video podcast disponible en YouTube y en todas las plataformas de audio. Teresita, la crisis de salud que ha tenido en las últimas semanas el Papa Francisco, pues obviamente pone de nuevo la lupa del mundo, no solo el católico, sino en general, sobre el tema de la sucesión en la cabeza máxima, en la máxima jerarquía de la Iglesia Católica. Hoy, un Papa como Francisco, ¿qué tan influyente es y qué tan poderoso para que el mundo esté tan encima de él? El Papa, además de ser el líder de los católicos, que decíamos antes, Juan Roberto, son 1.400 millones de personas, es el jefe de Estado del Vaticano. Uh-huh. Y el Vaticano es un país como cualquier otro. Chiquitico, pero es un país. Y tiene que manejar, por ejemplo, las finanzas de ese país. Recordemos hace años el escándalo del Banco Ambrosiano. Uh-huh. Tienen su banco, tienen sus finanzas, tienen sus propias políticas migratorias. ¿Quién puede entrar, cruzar esos muros que hay en Roma, entrar al Vaticano, vivir en el Vaticano? Tiene que ser una monja, tiene que ser un convento, tiene que ser un sacerdote. ¿Quiénes pueden ingresar? ¿Cuánto valen los ingresos a la Capilla Sistina? De eso se financia el Vaticano. Y es un país como otro, miniatura, pero es un país. Entonces tiene un poder ahí terrenal. Claro, y súmele, Teresita, estamos hablando hoy, el poder que tienen en muchos países, no solo por la cantidad de fieles, sino porque el Papa y su círculo cercano tienen el poder de definir quién es obispo, quién llega a denuncio, quién llega a representar a esa Iglesia Católica, que tiene todavía mucha influencia, incluso política, en muchos países. En América Latina, y sobre todo con Francisco, que es argentino, son muy influyentes todavía. En los pueblos pequeños, la curia en América Latina es influyente para procesos de paz, lo hemos vivido nosotros. En Argentina, las madres de la Plaza de Mayo, pero también, Juan Roberto, en África, donde está creciendo el cristianismo y está creciendo el número de sacerdotes que van llegando. Entonces, cada vez son más y más influyentes sobre esa población. Cada vez se meten más, los sacerdotes, los representantes del Vaticano, incluso en solucionar guerras tribales, guerras entre países en África. Sí, influyen más y entre diferentes tribus, guerras tribales, en países como Etiopía, en el centro de África, son cada vez más influyentes y tratan de lograr una paz, pero para eso tienen que jugar el juego político local. Y usted habla de juego político, Teresita. El Papa se ha recuperado, ha venido pues teniendo una leve mejoría en su estado de salud, que es delicado, pero para nadie es un secreto que las consejas, las intrigas y las movidas políticas, las conspiraciones políticas para ver quién lo sucede, ya empezaron. Ah, sí, y empezaron hace un tiempo con las primeras enfermedades hace unos 3 años. Sí. ¿Quién lo va a suceder? Y es que este Papa ha nombrado, ese es otro poder que tienen, numerosos obispos que son de su corriente de pensamiento, llamémoslo una corriente más de teología cristiana, teología de la liberación, más cercana a la gente. Él habla de palabras como compasión, estar cercano a la gente, y ha nombrado gente que piensa como él, en las Filipinas, en África, y estos son quienes van a ir al cónclave a elegir el nuevo candidato, y ellos ya tienen candidatos, y hay una facción también más que dice, no, queremos volver a una iglesia más tradicional, y también tienen sus candidatos, y ya se están armando lados, equipos, debates y toda clase de temas entre unos y otros. Este Papa tiene mucho detractor, así como también lo siguen millones de gentes, tiene mucho detractor, sobre todo político, y dentro de la iglesia, bastantes. Hay quienes quieren una iglesia más tradicional, más conservadora, que se enfrente más a ciertos temas que son a la luz del día hoy, como por ejemplo la fertilización in vitro y todos esos, y otros un poco más abiertos
hacia, por ejemplo, recibir las mujeres dentro de la iglesia, que tengan un juego más importante. Y eso los va a dividir en el cónclave y lo vamos a ver ahí. Que él se lo ha dado. El Papa Francisco les ha dado a las mujeres un papel clave dentro de la jerarquía de la Iglesia Católica. El tema del aborto, el tema de la pederastia en la Iglesia Católica. Él ha sido muy radical con eso. Sí. Un poco frustrado, dice él, porque no ha logrado hacer todo lo que ha querido hacer y quiere hacer más. Pero esos son temas que dentro de la iglesia dividen también. Entonces va a ser muy interesante lo que pase de ahora en adelante. Bueno, eso es lo que está pasando ahora, Teresita. Devolvámonos en el tiempo. Las intrigas son tan antiguas en la Iglesia Católica como en la existencia misma del cristianismo. Sí, claro, tienen 2000 años de intrigas. Llevan 2000 años conspirando. No, lo que deben ser los archivos, Juan Roberto, yo me imagino en el Vaticano de 2000 años de historia de intrigas y de debates políticos, debe ser maravilloso leerlos algún día, pero llevan 2000 años. Es más, hubo momentos en que hubo varios papas a la vez. ¿Cómo así? Hacia 1415, todos hemos oído hablar de Aviñón y sabemos que hay un palacio ahí maravilloso de los papas. Fue porque antes, en 1309, principios de ese siglo, se temía por la vida del Papa. Había una guerra en Italia, los papas son muy importantes, entre los güelfos, palabra muy extraña, que apoyaban al Papa, y los gibelinos, que apoyaban al Sacro Emperador Romano Germánico, y peleaban por territorio y por poder en Europa, básicamente. Y en 1309 el Papa dijo, no, acá no hay seguridad en Roma, me van a atacar y me van a matar, yo me voy a ir. Y se fue para Aviñón. De ahí tenemos ese palacio en Aviñón, y el Papa en Aviñón. Es más, el rey, que era Felipe el Hermoso de Francia de ese momento, le dio, digamos, asilo en su momento a cambio de una condición, que se uniera con él en expulsar a los templarios de Europa. Imagínese, es que sabe también que llama la atención con esta anécdota puntual que usted cuenta, y quiero que nos cuente más, Teresita, es que el papado, el pontificado, siempre estuvo inmerso, siempre ha estado inmerso en unos juegos enormes de poder políticos entre países, entre facciones políticas, entre reinos, y de por sí el Vaticano era un reino. Era un reino y tenía extenso territorio. Y esto de los templarios es porque los templarios habían traído mucha riqueza del Medio Oriente y reliquias, ¿y por qué la iban a tener ellos? Entonces la dividieron entre el Papa y los reyes. Entonces, el poder terrenal, la adquisición de tierras, joyas, riqueza, impuestos, fue muy importante para todos ellos. Todo menos espiritualidad, ¿no? En ese momento. Es que, y que decía, la estancia en Aviñón termina en un momento en que ya en Roma se podía vivir. En Roma dijeron, acá hay un papa que estamos en San Pedro, la roca de Cristo. Ah, bueno, pero ¿y el de Aviñón qué? Y apareció un tercero que le llamaban el antipapa, y el nombre, Juan Roberto, Juan 23. Ah, pero ese es el mismo, no. No, 1415. 700 años antes. La historia del Vaticano lo borró después de sus archivos, porque era el antipapa y no podía haber 3 papas al tiempo, entonces borraron y la línea sigue solamente con los de Roma. Habría que preguntarse por qué después el Juan 23 que conocemos adoptó ese nombre. Yo creo que lo escogió por al apóstol y San Juan, pero muy interesante porque era un nombre que tenía historia, y una historia, pues no el santa. Antipapa Juan 23 le decían. Teresita, en esta historia de intrigas, ¿en qué momento la iglesia, aparte de este que es muy antiguo y que muestra que ha habido 3 papas, en qué otro momento los cimientos de la iglesia católica se han visto, no debilitados, pero sí zarandeados por cuenta de estas peleas de poder? Ha sido muchos esos momentos. En la historia más antigua, cuando Constantino se convierte al cristianismo y el imperio romano pasa a ser cristiano, él dice que la sede del imperio y de Roma y de los papas tiene que trasladarse a Constantinopla. Imagínese. Y lo pensaron, en Roma lo alcanzaron a pensar, tenían todo listo para irse y al último momento dijeron, no, esto es la roca de Cristo. No podemos irnos por más de que allá tengamos todo lo que queremos, lujo, poder, influencia, recursos, nos quedamos en Roma. Y se dividió la iglesia, fue el primer gran quiebre de la iglesia cristiana, entre los ortodoxos que se fueron para Constantinopla y los que se quedaron en Roma. Ahí se zarandearon bastante. Y tal vez otra zarandeada compleja fue con Martín Lutero. También con la Reforma, que quitó los santos de a la Virgen María, y eso para el Papa, pues que suelen ser marianos, muchos de ellos, era una gran ofensa, entonces grandes excomuniones, y es que en esa época excomulgar a alguien era gravísimo, claro. Era quitarle más o menos
los papeles con los que podía identificarse como persona, ser humano y trabajar y sobrevivir. Sí, no era simplemente el reconocimiento de la Iglesia Católica, Exacto. sino el reconocimiento en general de la sociedad. Exactamente. Increíble. Teresita, en épocas más recientes, si uno pudiera ver, por ejemplo, el papel de los papas en la Primera y Segunda Guerra Mundial. Eso fue la Segunda Guerra Mundial fue un gran tema, porque ahí tenemos a Pío XII y tenemos el tema de los nazis y de los judíos y del Holocausto. Y ha habido mucha gente que se pregunta qué tanto sabía el Papa, estando en Roma, Mussolini de aliado de Hitler, ¿cómo no iba a saber todo lo que estaba pasando? Y hasta qué punto ayudó y no ayudó. Y hay grandes versiones de la historia, unas que dicen que el Papa era, pues, por razones de sobrevivir. Es que estoy en donde está Mussolini, el aliado de Hitler, yo quiero que se mantenga el Vaticano y se mantenga esto, pues yo hago una alianza tácita y no me meto mucho en los negocios del otro. Otros que dicen que eso fue solo de labios para afuera y que de puertas para adentro sí ayudaron a muchos judíos a escaparse y financiaron estos temas. Pero para sobrevivir, el papado ahí hizo una alianza de miro para otro lado, no me entero mucho, no voy a participar mucho, no voy a ser muy vocal en las protestas. Y uno se imagina que es que Roma tenía que sobrevivir en un estado que era fascista. Imagínese eso. Más de para acá, el papel del Papa, ya cuando cae el muro de Berlín, ya cuando se llega al final de la Unión Soviética, de la supuesta final de la Guerra Fría, pero estamos hablando de siempre un papel clave del Papa de entonces en esas transformaciones sociales, políticas y hasta militares. Es que el Papa era polaco y gran parte de la caída de la Unión Soviética empezó en Polonia, con el movimiento de solidaridad y Lech Walesa, que empezó porque fueron a un partido de fútbol y no los dejaron hacer barra por su equipo porque era polaco y eso podía generar disturbios en 1981-82. Entonces crearon el movimiento de solidaridad por temas polacos, solidaridad frente a la Unión Soviética, como así que no nos dejan hacerle barra a un equipo polaco en Polonia. Y el Papa, que era polaco, siempre estuvo del lado de solidaridad. Y solidaridad aliada con el Papa y Reagan en el poder en Estados Unidos fueron un trípode, llamémoslo, clave para la caída de la Unión Soviética. Imagínese. El papel de hoy santo, Juan Pablo II, fue en ese momento ¿cuál? Juan Pablo II entonces fue el que habló muchas veces con Walesa, el que él podía viajar. Él era polaco, pero tenía acceso a los grandes líderes del mundo. Llevaba la causa de Polonia en su corazón a los demás y decía, miren, es que la Unión Soviética, los derechos de la gente, los derechos de los cristianos, los derechos de los católicos, la Unión Soviética era atea por definición. Entonces, ¿cómo en un país católico vamos a ser ateos por definición? Necesitamos liberarnos de eso, necesitamos que la gente tenga transparencia, libertad. Y se apoyó en solidaridad y en Reagan para llevar ese mensaje a lo largo y ancho del planeta y lograr un apoyo que fue socavando un poco las raíces y los cimientos de la Unión Soviética. Teresita, volviendo a la actualidad y pensando en esas intrigas de las que hablábamos y en esas movidas de poder por la eventual sucesión de Francisco, valdría la pena ver de los que hay en el ramillete, quién tiene, como lo digo en términos muy colombianos, el perrenque político para ser tan influyente como fue Francisco y pues como en su momento fue el Papa Juan Pablo II. Ahí hay dos nombres de la corriente de Francisco que suenan mucho. Uno, el arzobispo Tagle, de las Filipinas, nombrado y muy amigo de Francisco. Muy nombrado. Y había sido candidato en el 2013, cuando Francisco fue elegido. Y se conoce el tema por dentro y viene de un lugar porque mucho de lo que están mirando es la periferia. Esos lugares donde hay que fortalecer el cristianismo, el catolicismo. Sudeste asiático, imagínese. Nunca vi un papa del sudeste asiático. Él suena mucho. Uno, dentro de la línea de Francisco, pero un poquito más conservador, es Pietro Parolin, su secretario de Estado. Sí, el canciller. Que lo hemos visto súper activo esta semana liderando los rosarios en pro de la salud del Papa. Está haciéndose visible de alguna manera, pienso yo. Un rosario muy estratégico. Sí, se está visibilizando frente a todos los fieles y los demás cardenales tomando una iniciativa y un liderazgo. Pues Teresita, el tema es tan apasionante que en el próximo episodio vamos a seguir hablando de renuncias, de iglesia, de intrigas y de cambio de poder en la Iglesia Católica. Porque las noticias también tienen historia. Esto es Memorias del Mundo, un video podcast disponible en YouTube y en todas las plataformas de audio.